Qué profunda emoción recordar el ayer. Era chofer de Edith Piaf y fue su esposo. Todo en Venecia. Sí, el Gorrión de París, la famosa cantante. Edith Piaf. Edith Piaf. Y ella fue quien lo instó, quien lo introdujo al mundo de la música. Ella, luego se casaron, se divorciaron, pero ya él, y con esa voz inigualable, ese señor, pues, creó un ícono. Le decían el Sinatra de Francia, pero creo que hay mucha diferencia entre uno y otro. El Frank Sinatra era un gran cantante, pero la eufonía, la dulzura de la voz de este señor, la forma en que modulaba este señor ya ido, pues a mi juicio era mucho más hermosa, más eufónica que la de Frank Sinatra. Pero bueno, un golpe duro para la música del mundo, ¿verdad? Hoy en Atahualpa se conoció la noticia internacional más importante de un diferéndum que viene por años, y fue la decisión de la Corte Internacional de La Haya, 12 votos a favor y 3 en contra, en cuanto a las pretensiones de Bolivia, que había solicitado a la Corte una sentencia que obligase a Chile a disponer un paso marítimo hacia el Pacífico. La Corte de La Haya, repito, por una votación de 12-3, pues ratificó el derecho que tiene Chile del control de esos territorios y que no descartaron la razón. Bolivia estaba hablando de que las Naciones Unidas habían en varias ocasiones resolutado para que conversaran, y la Corte dijo una resolución para un intercambio de pareceres no es una obligación para nadie. Chile no está obligado a entregarle ese territorio a Bolivia, el acceso al mar. Sobre todo porque si Bolivia perdió ese territorio fue por su propia culpa. Por la guerra. Bueno, la famosa guerra del guano y del salitre de 1789. Pero yo creo que se le debe buscar una salida. ¿Pero cuál? A Bolivia. Tú conoces la historia. Mañana vamos a hablar de eso en el 1789. Bueno, en el 1784 había un tratado de limítrofe de terrenos entre Chile y Bolivia. Y ese tratado contenía otra serie de disposiciones comerciales como el uso del ferrocarril chileno que cruzaba la zona de Antofagasta, que hoy es chilena, pero que antes era de Bolivia. Resulta que el gobierno boliviano, no sé si era el presidente, no recuerdo cuál era. Debe haber sido militar en esa época. Bueno, la banda por ahí, el pidio, bueno, me acuerdo luego. Entonces, ¿qué hizo Bolivia? Bolivia, violando el tratado, le impuso, creo que eran 10 centavos por carga al tren, le impuso un impuesto. Chile le dice, mira, tú no me puedes poner un impuesto porque tenemos un tratado del 1874 y eso no puede ser así. Pues el tipo dijo, vamos a buscar un arbitraje internacional y vamos a resolver esto, porque es un tratado. Bolivia dijo que no, que ellos hacían eso porque les daba la gana y que es un asunto interno de su país y que si algún fallo judicial había que darlo, serían los tribunales bolivianos. Y lo último que hizo Atahualpa fue que por la deuda generada en violación al contrato, le retiraron la licencia al tren y lo incautaron. Y el día de la venta en pública subasta entró el ejército chileno. ¿Y se hizo dueño de Antofagasta? No, ahí vino una guerra de 3 años en la que participó Perú, que era aliado de Bolivia, con un acuerdo secreto, y pasaron 3 años de escarceos. Ya en el 81, Perú y Chile acordaron empezar a buscar el cese de los diferendos, del cese de la guerra, de las hostilidades, y finalmente Chile perdió a Tarapacá, la parte sur, Perú perdió a Tarapacá. Chile en el año 1929 le devolvió otras regiones, pero por esa guerra que terminó en el 84 con un tratado, Bolivia perdió todo lo que es Antofagasta, que luego una parte de Antofagasta Chile se lo cedió a Argentina para lograr el paso por el canal el estrecho de Magallanes. Que ahí empezaron las hostilidades entre Chile. Bolivia se quedó sin su salida al mar. Sin su salida al mar, que era por ahí, pero se lo buscó Bolivia, producto de una guerra, y ratificaron. Hubo dominios que quedaron veremos,
por un tratado de 1904, pues Bolivia aceptó la hegemonía y el control de Chile, de ese terreno, y que es chileno, la posesión, la propiedad de Chile. O sea que ahora, con esta decisión de la Corte de la Haya, pues ya se acabó el periplo que Bolivia venía con. A menos que no haya un gesto de buena voluntad de parte de Chile, que será muy difícil, Pero porque rompería por la mitad justamente Antofagasta. Sí, pero es que el mecanismo utilizado por Bolivia no ha sido el más diplomático, Atahualpa. Bueno, miren señores, la encuesta de la Gallup que se publicó en el día de hoy. No sé, como no estuve en la mañana, en Mañana Boreal. Sí, hablamos, dimos esos detalles, pero no lo entiendo. A la voluntad. Aquí, lo primero que hay que ver es que algunos se han confundido con la primera pregunta, sin darse cuenta de que cuando se habla de a quién le gustaría a usted, o sea, no es por quién usted va a votar, ni cuál es sino quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de la República Dominicana. Ahí está entonces el famoso empate técnico que están hablando con Luis Abinader, 14.3, Leonel Fernández, 14.2, y el presidente Danilo Medina con 13.8, o sea, 14 también, y aparece la doctora Margarita Cedeño con 10 puntos porcentuales. Fue una pregunta abierta. Sí. No condicionada a una lista de candidatos. No, fue una pregunta. Diga quién usted quiere. ¿A quién usted? Hasta por el que vende perro en la esquina. ¿Quién le gustaría a usted? Juan Sebastián Ricardo. Tendría que aparecer ahí Juan Sebastián Ricardo. Pero la pregunta es, ¿quién le gustaría? No es una preferencia ni marca una tendencia. La otra pregunta es, ¿quién cree usted que será el próximo presidente de la República Dominicana? O sea, eso tampoco marca una tendencia al voto. ¿Quién cree usted que va a ser el próximo presidente? Ahí aparece el expresidente Leonel Fernández con un 21.8, eso es un 22, Danilo Medina con un 18.6 y Luis Abinader con un 12.1. Fíjense cómo varía entre el presidente que a mí me gustaría, la persona que me gustaría que fuera el próximo presidente, y ya en lo que yo creo que va a pasar, que tampoco marca una intención de voto. No, y mira, el que no sabe o no opina, un 34%. El no sabe o no responde, 34%. O sea que hay una masa amplísima de ciudadanos que no saben cuál será el próximo presidente. Eso que entienden que no saben. No saben o no responden. Cuando se va entonces al escenario de la definición a lo interno de los partidos, ¿quién considera usted que debe ser el candidato presidencial para las elecciones del año 2020? En el PLD, el 23.6 vota por Leonel Fernández, el 15.8 por Danilo Medina, el 4.1 por Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito 2.7, Abel Martínez 2.2, Reinaldo Párez 1.5, Amarante Bárez 0.8 y una indefinición de 1.8 también dentro del Partido de la Liberación Dominicana. En cuanto a la pregunta, ¿quién cree usted que debe ser el próximo presidente de la República? ¿Quién cree usted que debe ser? Leonel Fernández aparece con 21.8, Danilo Medina con 18.6 y Luis Abinader con 12.1. A lo interno del PLD, 40% de los ciudadanos consultados que simpatizan por el PLD aún no saben quién debe ser el candidato presidencial para las elecciones del 2020, aunque un 23%, reitero, que piensa que debe ser el expresidente Leonel Fernández. Entre quienes simpatizan en esa organización política, un 38% dice que el candidato debe ser Fernández, un 21% cree que Medina y un 26% todavía no sabe quién debe ser el candidato. Algo que revela la encuesta, que no habla de intención de voto,
en la parte que he leído. Pero fíjense, un dato importante es que en el Partido Reformista Social Cristiano aún no se define el candidato, aunque Ito Bisonó aparece puntero en las preferencias. En el PRD, un 76% todavía no sabe quién debe ser el candidato del PRD, pero eso supone que debe ser. Tú tienes lo de los que simpatizan por el PLD ahí, porque veo que aquí hay una noticia que no se corresponde con esa gráfica. Aquí dice en el mismo periódico Hoy que, pero ya esto como redacción de noticias, no como gráfica, que entre quienes simpatizan por el PLD, un 38,7 considera que el candidato debe ser Leonel Fernández. ¿Cierto? Un 21,6 cree que el presidente Medina y un 26 que todavía no lo sabe. Pero más adelante dice, a los que se vinculan con ese mismo partido también se les preguntó por cuál usted votaría. Ahí está la intención del voto. Ahí está entonces el 33 votaría por Medina, el 29,6 por Leonel Fernández y el 22,7 todavía está indeciso. Mira cómo cambia la correlación de una pregunta a otra. Cuando se habla ya... Resulta contradictorio en la encuesta. No, cuando se habla ya de intención de voto y cuando se habla de quién usted considera, es lo mismo que varía cuando se habla de que a quién usted le gustaría y quién usted cree que va a ser. Porque a mí me gustaría, por decir, ¿quién me gustaría a mí que fuera presidente de la República? Bueno, don Ramón de Luna. ¿Verdad? Y tiene que aparecer don Ramón, me gustaría a mí. Pero cuando me pregunten a mí y me dicen, ¿quién usted cree que va a ser el próximo presidente? Ya ahí se aleja del gusto y se aplica la lógica. Bueno, yo pienso que el que va a ser presidente, por lo que se está planteando, es fulano de tal, que es totalmente diferente al me gustaría y a lo que yo creo. Y cuando se habla de la intención de voto que está ahí aparece entonces la ventaja del presidente Danilo Medina en el proceso interno del PLD. Que a propósito, en Colombia, no sé por qué, creo que es en Colombia, sí, leí la información, se va a hacer el foro de juristas constitucionales, donde se va a tratar el tema del transitorio, el último transitorio de la Constitución de la República, para la tesis que ha planteado Julio Curi de que el presidente puede ir a las elecciones sin modificar la Constitución porque se le violan unos derechos y todas esas cosas. Yo no sé hasta dónde esto puede ser vinculante, yo creo que no. No, porque ya se pronunció el Tribunal Constitucional. El Ya, Tribunal Constitucional, la Constitución lo faculta para defender la Constitución, no para atacarla. Ya sería para justificar o no la tesis de Julio Curi. Pero la tesis, a mi juicio, como jurista no, yo soy un simple abogado, a mi juicio es insostenible. En el PRM, para que no se quede nadie, rapidito, Luis Abinader, ¿quién considera usted que debe ser el candidato para las elecciones del año 2020? En el PRM, Luis Abinader con un 32, Hipólito Mejía con un 10, David Collado con un 9, 8.8. Parece que hay una guerrita de encuestas, porque la del Centro Económico del Cibao dice que el candidato presidencial, o aspirante presidencial Luis Abinader, tiene un 43,7% de respaldo electoral contra un 37,7% del expresidente Leonel Fernández. Es decir, que lo aventaja con 6 puntos. Pero en esa encuesta no se menciona al presidente de la República. Parece que fue una encuesta de respuesta cerrada y no se incluyó al presidente como candidato. Te voy a dar un dato. Pero hay otra más, que la encuesta Rumbo, que salió hoy. ¿De Rumbo? ¿Qué es eso? Es una encuesta Rumbo nacional. Tú te vas bueno, si quieres te vas a reír. Según esta encuesta de 1.200 personas, te voy a dar los detalles. El candidato presidencial, un 24, Ramfi Trujillo. Seguido por Luis Abinader con un 21, Danila con un 19 y Leonel Fernández con un 15. No relaje, hombre. Ve acá. ¿Y quién fue el científico? No sé. Pero voy a dar un dato. Miren, señores, les voy a reiterar algo que he dicho. Y es que a tanta distancia de las elecciones empiezan a salir encuestas que muchas veces lo que quieren es ir creando una corriente de opinión y queriendo marcar una tendencia. Esto de tanta indefinición, 45% en el PRM, 33% en el PLD,
40%, 79% en el PRD. Lo que está diciendo, este margen en cualquier momento, esta cosa puede hacer cambiar los números No, que y nosotros que estamos diciendo. La respuesta ahora, la fotografía inmediata es, el país no está en elecciones. No tengas. Hay una gran porcentaje de los dominicanos que no estamos en eso. Tenemos otras preocupaciones. Así mismo es. Vamos a publicidad y venimos en un momentito.